A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy nos acompaña José Antonio Villena, viceministro de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Él es el encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportación e inversión del país para promover la oferta de productos en mercados y la inmersión en el comercio internacional. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marjorie. Siempre es un placer poder estar en este tipo de espacios y mucho más dirigidos contigo, que es alguien que admiro mucho y que siempre ha ayudado mucho por el país. Muchas gracias, José. Pepito, le decimos quienes lo conocemos con cariño y sabemos de su proceder. Y por eso, pues, estamos muy contentos del trabajo que estás realizando. Y me gustaría que de primera mano nos cuentes cómo ha sido primero esta nueva etapa en tu carrera. Te has estrenado como viceministro hace pocos meses, han sido meses intensos justamente para la promoción de nuestro país en el exterior. Cuéntame un poquito este paso que diste y cómo es tu experiencia. Bueno, pues ha sido siempre un reto. Yo creo que siempre ha estado siempre en la mira tuya, mía y afortunadamente de algunos ecuatorianos, de muchos ecuatorianos, en el dar un espacio de nuestro trabajo para hacerle crecer al país. Y bueno, yo habiéndome desarrollado en el tema de comercio exterior, cuando me llegó la oportunidad, la invitación de poder trabajar, creo que no dudé mucho. Era como que un momento crucial para el país. Hay veces que cuando están todo bien es más fácil tomar una decisión. Sin embargo, cuando sabíamos que la situación económica, que el pueblo ecuatoriano lo conoce, y también de inseguridad, estaban presentes, creo que es un reto mayor. Entonces, con más ganas poder trabajar. Han sido más de 100 días muy sacrificados, pero muy interesantes, en los cuales cada cosa que uno puede hacer siente cómo el país crece y puede tener una cierta oportunidad. Y el contacto con la gente creo que ha sido lo principal que me ha agradado en esta función. Tengo la oportunidad de poder tener contacto desde antes un poco con campesinos, productores, pero también conocer ciertos espacios, ciertos protagonistas del comercio exterior, y también poder contribuir un poco con lo que yo me había elegido de mi trabajo, que es la proyección internacional de lo que es América Latina frente al resto del mundo. Creo que ha sabido ser una oportunidad grande para poder engranar estos dos temas. Ha sido una experiencia particular y fantástica para mí. Es una gran oportunidad que siento que puedo ayudar al país. Y enhorabuena por el país, realmente tener elementos con tu trayectoria, tu capacidad y sobre todo con tu vocación de servicio, José. Cuéntame, ¿cómo han trabajado estos más de 100 días que nos menciones en lo que es la promoción? También han tenido misiones comerciales, ruedas de negocios, nada es excluyente, ¿verdad? Todo tienen que hacerlo al mismo tiempo. Sí. No es un trabajo fácil, ¿verdad? Se trabaja 24/7, como decimos en el argot popular. Pero, ¿qué es lo más complejo? El mundo, además, está viviendo una crisis, ¿verdad? Muchas veces el intentar ingresar a mercados en este contexto puede ser más complicado. Pero tenemos, creo que, evidentemente, ciertas áreas en las que somos más fuertes. ¿Cómo ha sido este trabajo de internacionalización en este periodo y qué productos han tenido más relevancia? Bueno, es creo que la pregunta fundamental, ¿no? Que las bondades que da nuestro país con la gran calidad humana que tenemos, siempre nos da la oportunidad de ofrecer al mundo calidad. Entonces nosotros tenemos ahora más o menos una premisa en nuestro trabajo que lo trataremos de traducir a todos los productores y a las personas que proyectan o ya exportan, son 3 Cs. La de la calidad,
la de la cantidad y la de la continuidad. La calidad de nuestro país, como decía, siempre ha ofrecido bondades. Tenemos más o menos ciertos productos que son emblema para el país. Hablamos del café, de cacao, café ahora, ¿no? Cacao, el banano, que es ejemplar, el atún, el camarón, como sabemos, de productos no petroleros. Y de la oferta exportable que tenemos. Sin embargo, hay una serie de productos que son atractivos. Por ejemplo, la pitahaya, los arándanos, frutos secos, darles ese valor agregado, ese es el reto. Entonces, cuando te hablaba yo de las 3 características, estas 3 Cs que las hemos mencionado, nosotros sí, Ecuador es fantástico poder decirlo al mundo y a través de estas cámaras que siempre ofrecemos calidad. Todo lo que el Ecuador compite, tenemos calidad. No hay casi duda en todo lo que ofrecemos recibido, porque para hablar de comercio exterior, hay que tener claro que el que pone las reglas es el consumidor. Es el consumidor, ¿no? El que demanda estos productos. Y los consumidores se han hecho y son cada vez más exigentes. Sí. Y más que todo también hay que tener claro que hay normas internacionales que protegen al consumidor. Muchas veces, por ejemplo, eso es lo que yo trato de traducir, cuando son como 4 patas de una mesa para tener la eficiencia en muchas actividades internacionales o de producción o de desarrollo. Es decir, tenemos una pata del sector privado, otra es el sector público, el otro son los organismos internacionales y la otra la academia. O sea, los organismos internacionales más organizaciones no gubernamentales, ONGs, asociaciones, y en el otro punto está la academia. Entonces nosotros hemos sabido, más en los tiempos en los que quizá el presupuesto no es tan grande, poder colaborar con academia, por ejemplo, y también directamente con el productor. Son los mismos parámetros lo que el sector público requiere. Yo siempre vine del sector privado y ahora con mucho orgullo vengo me pongo la camiseta del sector público. Creo que siempre es necesario. Y lo bueno es que tienes, claro, puedes ver desde las diferentes caras de una moneda, ¿no? Sí, y es importante saber entender cómo traducir al ciudadano que quiere exportar, que empieza a producir o que ya está produciendo, que muchas veces las normas, las trabas, por ponerlo así, no son del sector público en sí, sino que el sector público simplemente traduce lo que son convenios internacionales, acuerdos internacionales que te permiten, o sea, que son normas, por ejemplo, las normas fitosanitarias, las normas códex alimentarios, cuando son productos que son acuerdos que para protección del ciudadano en sí, de lo que consume, son acuerdos internacionales, y nosotros lo que hacemos es traducir y cumplirlos. Y estos requerimientos muchas veces se ven del sector privado o de sectores ajenos o digamos de asociaciones, a veces como que son trabas que las pone el gobierno. Y en este caso lo que hace es cumplir. Y muchas veces, a veces lo debo decir, el funcionario también piensa que es el funcionario el que pone esa norma, que algún jefe, alguna norma interna pone como un requisito para el comercio, y no tiene que ser así. Entonces es importante tener esa conexión con estas 4 patas que son la academia, el sector internacional, la cooperación, más el público y el privado. Y esa es la función más bonita que uno puede tener cuando sabiendo llegar a esos 4 sectores, ¿no? Que en la academia, por ejemplo, necesitamos investigación. Ese es un reto de lo que tú me preguntabas. Otros mercados, claro, cuando hay problemas geopolíticos, también son oportunidades. América Latina ya resolvió la hambruna 4 veces, la hambruna mundial. Y desde el descubrimiento de América, que fue, hablamos, sí, históricamente, los países andinos, tenemos que aprender a exportar, a trabajar juntos. Otro ha sido cuando hubo crisis alimentaria en los países eslavos, cuando hubo crisis económica mundial, hablamos de los años 30. Entonces, eso es un nuevo reto que tenemos, porque se dan estos asuntos geopolíticos en los cuales nosotros, por ejemplo, tenemos una gran cantidad, más de una docena de productos que pueden generar harina a nivel, y pueden consumirse, hay más, pero que podrían consumirse a nivel internacional para, adaptándonos a la cultura, por ejemplo, poder ofrecer eso. Y hay mucha gente que ve la exportación como algo lejano por las dificultades o te asusta. ¿Qué le podemos decir? Ustedes desde ProEcuador pues dan acompañamiento, hacen capacitaciones introductorias, tienen publicadas, pero también dan guías personalizadas, tienen esta categoría de Exporta Fácil, también llevan asistencia especializada a diferentes actores de la economía popular y solidaria. ¿Cómo alguien que nos está escuchando de la zona rural de nuestro país puede comenzar a pensar en exportar con acompañamiento de ustedes, y cuál es el primer paso? Bueno, es la pregunta fundamental.
como otra vez, ¿no? Decimos, tenemos la calidad seguro. El grave reto ahora es la cantidad. O sea, primero la calidad. La calidad la tenemos por las bondades de nuestro país y por las condiciones de diversa índole y calidad humana. Sin embargo, el reto es la cantidad. Es decir, por ejemplo, a ti te gusta el sombrero, que estoy promocionando el sombrero del Ecuador, el sombrero de Montecristi y por ejemplo, de la Empile, la paja toquilla, donde se produce. Te dicen, yo hago este sombrero. Entonces la calidad, igual que el café o el cacao que nosotros, o el banano que podemos ofrecer y que el consumidor y los mercados prueban, no hay duda en ello. Te dicen ahora, perfecto, quiero un container por semana de estas ¿cómo cosas. aglutinas Entonces, toda la carga? Claro, entonces la asociación es básica para la producción. Y también, claro, por nuestra idiosincrasia, cierta desconfianza del vecino, del rival, pero es parte de lo que justo nosotros queremos ayudar a través de los clústeres y a través no solo de las asociaciones, sino de las regulaciones como de las denominaciones de origen, que son los productos de emblema y calidad que existen incluso antes, como el champán, el coñac. Nosotros tenemos el cacao arriba, por ejemplo, el cacao nacional, el sombrero de Montecristi, la pitahaya de Palora, por poner unos ejemplos, por citar unos ejemplos. Existen incluso antes de la creación de nuestra República de Ecuador, incluso que de la República de Francia, el champán o el coñac. Esta capacidad que da las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, que no solamente te dicen de dónde viene un producto, sino las características climáticas, digamos la altura también, y también la calidad humana, la capacidad que ha sido una tradición de cómo se brinda esa excelencia, de cómo esa tradición que a la vez es calidad, te garantiza. Eso es una denominación de origen de lo que nosotros podemos decir. Entonces, si tenemos estos productos como el sombrero, decíamos, el café, el cacao, ¿cómo exportarlo más containers? Y por eso tenemos ciertas estrategias. Uno, trabajar primero, además de capacitar a estas personas que te piden ayuda. Si no puedes estar en una ciudad donde tenemos agencias de oficinas de Proecuador, nosotros tener que acercarnos. Tienen 9 oficinas alrededor del país, No, alrededor del país, sí. Y también nos ayudan las oficinas comerciales en más de 20 países. Pero como el productor dice, entonces la clave es nosotros decirles, tú tienes calidad, pero necesitas cantidad. Entonces tienes que asociarte, pero cómo romper ese celo, cómo romper esa desconfianza válida que podría darse. Y eso es con regulación de la producción. Es decir, cuando hablábamos de tequila, de champán en otros países, lo que hacen es, tú ves, deja de ser un mercado que no está mal, que sea necesariamente nostálgico, por ejemplo, de nuestros migrantes que se van, y para ser un mercado gourmet. Y eso, por ejemplo, en el cacao en su debido momento, el Ecuador tiene una tradición amplia de exportación de cacao en siglos anteriores, antes de la existencia de la República del Ecuador, y después se perdió por las enfermedades, por la escoba de bruja, por otras plagas que podrían tener, y nosotros recuperamos cuando se le dio la calidad de denominación de origen, el saco pasa a ser el cacao nacional orgullosamente ecuatoriano, pasaba de costar $40 del saco a pasar a costar 200. ¿Por qué? Porque el comprador paga más por calidad, y eso sí tiene el Ecuador. Ahora el comprador, el consumidor necesita cantidad porque son países enormes. Tenemos para eso una estrategia de los tratados de libre comercio. Entonces, que ahora, China, por ejemplo, te dice... Justamente que quería que hablemos del tema. Creo que es muy acertado haber profundizado las relaciones comerciales con 2 de las economías más grandes del mundo, en Asia. Hablamos de China, hablamos de Corea del Sur, que en un conjunto representan el segundo Producto Interno Bruto más grande del mundo y que por su estructura económica se caracterizan como economías complementarias a la ecuatoriana. Cuéntanos un poquito cómo va el tema de los acuerdos comerciales como instrumentos de política para acceder a mercados en ciertas condiciones, ¿verdad? Cómo generan competencia, cómo han incentivado la especialización y los encadenamientos productivos. Sí, es una forma de internacionalizar nuestros productos. Más allá de que hablemos de uno u otro país, estamos hablando de que sus poblaciones de consumidores son prácticamente continentes y no es ni siquiera la misma etnia o el mismo gusto en estos países gigantes o de poblaciones enormes. Es una estrategia fundamental porque ellos también exigen cada vez, los mercados exigen mayor calidad. Y solo pocos países como el Ecuador lo podemos dar, la calidad. Entonces, la cantidad, ¿cómo llegamos a todos ellos? Hay una estrategia, hay también cuando se hace un tratado de libre comercio de qué productos serían a la quiebra, ese punto de lo que estoy produciendo. Hay muchos mitos al respecto y por eso es importante tener el acompañamiento de Proecuador en este caso.
estamos hablando del segundo mercado más grande del mundo, por ejemplo, por poner un ejemplo de China. Y lo simpático es que ellos ya, de los productos que nosotros, lo interesante, que ya consumen, esto se abre este abanico a la oferta exportable al 99.6 productos, por repetir, de la oferta exportable que tiene el Ecuador. Ellos esas áreas se ven beneficiadas. Pero lo interesante es que la producción, ¿por qué han venido a nosotros y esa solicitud, esa demanda de productos ecuatorianos por la calidad? Y es interesante saber que el mercado, en más de un 70%, llegando casi al 80% de la producción que ellos han probado viene de MIPYMES y de empresas pequeñas. Entonces no es simplemente como que las empresas gigantes son las que ofrecen. Ya el mercado chino, por poner un ejemplo, ya recibe productos de calidad y que han sabido llegar a cantidad, y nuestro reto es la continuidad, que sea más de un mes, más de un año, más de 2 años, que siga esas mismas empresas medianas, pequeñas, incluso micro, que puedan hacer economía popular y solidaria. Hay mercados grandes en Estados Unidos, en Europa, que prefieren toda la producción bio o comunitaria. Entonces eso también estamos tratando de apoyar, y es como un abanico y una multiplicidad de ofertas que podemos hacer, y el Ecuador puede llegar. Entonces simplemente son estrategias que hemos optado por ejemplo, vamos a empezar un tratado de libre comercio con Dubái, o sea, con los Emiratos, y dentro de eso vamos a empezar con el Emirato de Dubái. Ellos son compradores per se, no producen nada, y el Ecuador puede llegar. Hay veces que podemos tener un tratado de libre comercio con poblaciones enormes y con poblaciones pequeñas, pero que son consumidores que pagan mucho más, que equivalen a países grandes. El consumidor paga mucho por la calidad, y ahí está Ecuador. No todos los países del mundo lo pueden hacer, es una mínima parte de los países del mundo que pueden ofrecer esa calidad. Entonces ahora una vez más, quiero que se repita la cantidad y la continuidad. Nuestra producción campesina es muy interesante cómo podemos llegar. Habíamos hablado de las harinas, de frutas no tradicionales, y darles ese valor agregado. Nosotros somos buenos en los productos de emblema que tenemos, y eso no es malo, igual que nuestra flor, por ejemplo. Pero nosotros hemos sabido darle, y tenemos el gran reto de, utilizando a la academia y a la cooperación internacional, poder igual que los productos de emblema, tener una calidad óptima en tecnología y en aprovechar todos esos recursos que tenemos. Nuestra estrategia de apoyar la economía popular y solidaria, como he dicho, la producción campesina, a las micro, pequeñas y medianas empresas, es grande, porque podemos tener más oferta exportable, no solamente las grandes empresas, que muchas veces pueden ir solas. Y es el orgullo ver cómo cada empresa pequeña que tenga ese sueño, el sueño lo tiene, y tiene productos de calidad. Claro. Nosotros le acompañamos a cómo tener esa oferta exportable grande que pueda cubrir esos mercados, o esas exigencias de mercados que pagan mucho. Y lo que buscamos también es que se reduzca esta curva de aprendizaje, ¿no? Porque nos sentimos muy orgullosos de ver nuestros productos, buenos productos, o que son premiados en el mundo, pero han pasado 20, 30 años, cuando quizás si se hacía lo correcto en términos de política pública, de incentivos, etcétera, pues este tiempo se podría reducir. Y es lo que entiendo están haciendo ustedes desde ProEcuador en el momento. Sí, tenemos una alianza espectacular con las mejores universidades del país, y también del extranjero. Hemos tenido un convenio, por ponerte uno, en el mercado donde hay tanto migrante ecuatoriano, por ejemplo, que es de España. Tenemos una alianza con la universidad más antigua de habla hispana, que es la Universidad de Salamanca, en la cual ellos te dicen, como ecuatoriano, como hispanohablante, nosotros te vamos a explicar Europa qué requiere para que... Y son seminarios gratuitos y son capacitación que damos. Cuando otro país necesita traducción, la traducción de la Universidad de Salamanca está óptima para más de 20 lenguas. Y pero gratuitas esto, ¿cómo lo socializamos? Es decir, ¿cómo pueden los usuarios enterarse? Más allá de este medio, que podemos decir que ha sido fundamental el primer paso, nosotros estamos haciendo una inteligencia de mercado, pero también una inteligencia de la producción nuestra. Entonces nosotros, sí me atrevo a decir públicamente, en que nosotros estamos llegando a los lugares donde se produce. Tenemos un mapa, porque claro, no es que nosotros ya solo para exportar, primero hay que producir. El mapa de exportación. Sí, primero hay que producir. Entonces, nosotros sabemos en qué, de acuerdo a los análisis de créditos o de asociaciones campesinas, del registro de empresas que han acudido a ProEcuador, estamos viendo los focos donde están produciendo, y nosotros no podemos esperar. Somos un gobierno que se pone metas rápidas, tal cual en el sector privado. ¿Le llaman la ruta ProEcuador? Sí, la ruta ProEcuador. Sí, es lo que nosotros, gracias por publicitarnos en este tema, pero es decirle
que no existe esa desconfianza de verle como el cuco siempre al sector público, que o sea, nos lo hemos ganado, ¿no? En un mal proceder en muchos temas, pero sin embargo nos hemos ganado también una buena imagen en lo que tiene el Ecuador ya ahora, que es poder llegar a todos los rincones del mundo con calidad. Y eso nosotros estamos viendo. Si ustedes también quieren acercarse, que vean que por Ecuador hay veces que hay múltiples ofertas de que yo te puedo ayudar, y eso, pero nosotros somos el ente que te va a acompañar. Tenemos oficinas comerciales dentro del país, las nacionales, y dentro las oficinas de ProEcuador, y fuera, cuando ya empieces a exportar, o la inteligencia de mercado, las oficinas comerciales que están prácticamente todas las rincones. Y en medio de esta ruta y en medio de todo el trabajo que están realizando, pues estamos viviendo un momento en donde el comercio electrónico es como... es fundamental. Fundamental. ¿No? En los últimos años, pues, es una herramienta y cada vez más importante, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Ven esto como un objetivo central en la promoción de nuestros productos? Total. Y esto incluye un tema de alfabetización digital. Total. Ahí tenemos unos datos que solamente el 3% del sector de la producción tiene educación financiera. Entonces, esa es otra estrategia que nosotros vamos a tratar de llegar también con podcasts, a través de las universidades, a través de muchas asociaciones. Estamos trabajando con los GATS. Se queda de lado lo que es la política, porque nosotros, por ejemplo, con orgullo, digo que estamos trabajando en Gas en Pichincha, en Guayas, en Azuay, pero también en Palora, en Palanda. Es un trabajo conjunto de lo que es el orgullo, que es el ecuatoriano. Muchos de los productos que nosotros exportamos, nosotros no lo valoramos. Somos de los países que menos cacao consume, ¿sabías? De chocolate dentro de nuestro país, quizá porque no sabemos. A cualquier migrante le preguntan, o a cualquier residente en Ecuador, ¿por qué es el mejor cacao del mundo? Y bueno, fino de aroma, pero tiene que también saber las propiedades que tienen de antioxidante, de ciertas capacidades, de esa multiplicidad de productos que se pueden hacer, más allá del fino de aroma, y la gran calidad de su sabor exquisito. Entonces, todo eso tenemos que hacer una educación adentro, y estamos, ya te digo, una alianza total con las universidades, pero el factor tecnológico es fundamental. Nosotros, quizá porque la norma era caduca o pasada, cuando se crearon hace unos años los incentivos a la exportación, porque era un momento, no es criticable, sino que era un momento diferente. Había, por ejemplo, incentivos tributarios o arancelarios para productos, exportación de productos, pero no tenemos para exportación de servicios. Y es grandísimo la cantidad de empresas y cerebros que se están yendo a México, por ejemplo, para estar más cerca de los Estados Unidos. Nosotros queremos aprovechar. Nosotros tenemos una macro rueda de negocios, que es cuando llegan todos los compradores en el mes de noviembre, lo vamos a tener. Y aquí también vamos a ofrecer lo que es la tecnología y la capacidad, incluso asuntos culturales, porque hacer una producción, por ejemplo, de una película, genera inversión, pero también una oportunidad de exportar los mismos productos y la proyección de la gente que trabaja ahí, y son cantidades de dinero que se manejan enormes. El factor del Big Data, todo lo que son los fintech, o sea, la economía, la educación financiera, los servicios digitales, todo lo que es ciberseguridad, por ejemplo, en Ecuador se hace para muchas empresas y acompañan a la exportación de productos. Hay productos tecnológicos y servicios que acompañan a cada uno de nuestros productos que llegan a todo el lado del mundo, y nosotros eso es lo que queremos ayudar. Es fundamental en todos los tratados de libre comercio la negociación de los asuntos financieros, tecnológicos y, como había dicho, manejo de Big Data y seguridad. Hemos hablado de temas de cooperación, hemos involucrado las áreas de cooperación, innovación, hay temas de competitividad en la agricultura, buscar las escalas, apoyo a acceso a mercados para productos no tradicionales, componentes como biodiversidad, temas de asistencia en la mejora y construcción incluso de parques industriales, temas relacionados con la innovación, la tecnología, agroindustria, cooperación en temas sanitarios, fitosanitarios, temas de trazabilidad, vigilancia. Buscamos también cooperación específica para pymes y MIPYMES, lo has mencionado. Algo que se nos quede fuera, un mensaje final que puedas también dejarle a la audiencia. Bueno, sí, también tenemos un tema que sería interesante tratarlo después, que son las zonas francas, que es para lo que sería un tema de otro programa. Te espero en ese tema. Que le dan una oportunidad grande que no tiene el Ecuador ante lo que se puede decir las trabas o los problemas que se han investigado que tienen, y que no es, en otros países también existen como una solución.
Yo decirle, por ejemplo, al sector migrante, tristemente muchos de nuestros compatriotas se han ido, y no solamente por oportunidades de empleo válidas, sino también por estudios, por amor, por seguridad, han ido a otros lugares. Y decirles, quizá tú llevas en tus maletas, te ha pasado, llevar productos ecuatorianos a otros lados para tus amigos y para la comunidad en la que tú vives. Después amplías, estos productos te piden amigos, y después esto hazlo en containers. Eso es lo que queremos ir. ¿Cómo ayudarte si es que es migrante a llevar los mismos productos pero en cantidades grandes? Bueno, te agradecemos, José, por habernos acompañado. Amigas y amigos, se quedó corto el tiempo, ya fijamos una nueva fecha para seguir conversando de temas de la producción y del tema de zonas francas, que ya quedó pendiente. Le agradezco a José Villena, viceministro de la Producción, por habernos acompañado. Estoy segura de que este programa ha sido de su interés. Yo soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Y nos quedamos con optimismo después de haberlo escuchado. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.